Estamos grabando. Bien. Hoy vamos a empezar con un tema nuevo, que es la parte de detección y corrección de errores, que ya hemos introducido un poquito en su momento, cuando hemos visto el protocolo serie, que teníamos el bit de paridad, y les dije ya que eso lo íbamos a ver más adelante, cómo lo usamos como detección de errores. ¿Sí? Primero un repasito de lo que hemos visto la semana pasada. Hemos visto codificación de fuente, compresión de datos, que es lo que acabamos de estar hablando, que es lo que van a tener que utilizar en el laboratorio, para que quede grabado, en el laboratorio de la semana que viene, ¿sí? El lunes a las 16, ¿sí? Y la clase teórica, por lo tanto, va a ser el lunes a las 14. La idea de la codificación de fuente era transmitir la misma cantidad de información, pero con la mínima cantidad de datos posibles. De nuevo el ejemplo. Quiero transmitir una secuencia de 16 unos, en vez de transmitir 1, 1, 1, 1, 1, 16 veces, transmito 16 unos. ¿Sí? ¿Se entiende? Tipos de compresión, vimos que había compresiones con pérdidas y sin pérdidas. En las compresiones con pérdidas lo que intentábamos es que se pierda la información redundante, en la compresión sin pérdidas lo que podíamos descartar era la información redundante para que el mensaje pueda ser rearmado completamente e íntegramente. Mientras que la información con pérdidas se perdía parte de la información, pero que para nosotros no era importante, ¿sí? Que nosotros podíamos despreciar, ¿sí?, de ese mensaje completo y aún así tener una buena interpretación de él. ¿Sí? Hemos visto ejemplos con imágenes, hemos visto algunos ejemplos con sonidos, ¿sí?, de los diferentes tipos de compresiones con pérdidas. Vimos la teoría de la información, cuánta información lleva un mensaje. Vimos que un mensaje lleva más información cuanto más imprevisible sea, ¿sí?, cuanto más sorprendente sea. La medida de la información la vimos como el logaritmo en 2 de la probabilidad de que ocurra ese evento. Vimos la entropía de una fuente y vimos que estos parámetros nos establecen un límite mínimo respecto de la capacidad que tiene que tener el canal para poder llevar esa información, ¿sí? Cuanto mayor sea la información, mayor tiene que ser la capacidad del canal para poder transmitir el mensaje. También nos dio un mínimo para la longitud del código esperado, porque si la información es mucha, si es abundante la información que lleva un mensaje, el límite que yo lo puedo comprimir no va a ser muy pequeño, ¿sí? Pero si la información es bastante esperada, yo puedo comprimirlo mucho. Por ejemplo, yo he puesto un ejemplo de una imagen donde todo sea, que sea un cuadrado azul. Y la información en mapa de bits va a pesar mucho porque es cada píxel rojo 0, verde 0, azul 255. Rojo 0, verde 0, azul 255. Y eso se repite en cada píxel, ¿sí? Pero esa información, como el cuadrado es todo azul y es bastante predecible, si yo tengo el primer píxel, yo ya sé que el segundo va a ser igual porque yo ya sabía que la información, que el cuadrado era todo azul, el mensaje que lleva es bastante pequeño y la imagen se puede comprimir mucho, ¿sí? Eso es lo que estamos hablando de que nos establece un mínimo para la longitud del código esperado. Cuando el mensaje es muy predecible, tiene poca información, se puede comprimir mucho, ¿sí? No sé si les habrá pasado que sacan fotos y 2 fotos del mismo tamaño tienen diferentes pesos. ¿Les pasó? Tiene una foto de, qué sé yo, de 1 megabyte y una foto de 100 kilobytes. Y no saben por qué esa diferencia de tamaño entre los 2 archivos. Bueno, justamente porque una foto tiene mayor variación, digamos, de los colores, mayor contraste, tiene, por ejemplo, saquen una foto de un árbol lleno de hojas y después saquen una foto hacia la mesa azul. Y fíjense que el tamaño del archivo comprimido en JPG es muy diferente y que la imagen que es más pareja, tiene menos variación, va a tener menor peso, ¿sí? Hagan el experimento y lo van a poder comprobar. Vimos que en la compresión sin pérdida primero hacíamos un muestreo estadístico de los datos que tiene el mensaje para poder asignarle el largo mínimo a los datos que más se repitan y de esa forma minimizar el tamaño del archivo. Usábamos el modelo para codificar los símbolos con longitud variable. Hemos visto el árbol de la codificación Huffman, ¿sí? ¿Se acuerdan que íbamos eligiendo en función de la probabilidad de cada una de las letras, ¿sí?, de cada uno de los caracteres del diccionario? Íbamos eligiendo que primero poníamos en el árbol los caracteres que tenían menor longitud y los que tenían menor probabilidad de aparición, mayor probabilidad de aparición, y los que tenían menos probabilidad,
quedaban con el largo máximo del árbol. ¿Se acuerdan? Muy pocos dicen sí, están muy callados hoy. Es lunes. Luego vimos los códigos lempersiv, ¿sí? Que estaban basados en directorios. Hemos visto, no me acuerdo cómo se llamaba, LZ78, 77, creo que era el nombre exacto, ¿sí? Que iban armando directorios en los cuales el próximo carácter se armaba direccionando un carácter o una cadena de texto que estaba anteriormente en el archivo. De esa manera, con una terna de distancia, largo y carácter nuevo, podíamos guardar una trama que ya está guardada antes, que puede tener un largo mayor, ¿sí? Obviamente ahí teníamos el equilibrio de que si asignábamos mayor cantidad de bits para la distancia, podíamos guardar diccionarios más amplios, pero teníamos mayor cantidad de bits en cada dato guardado, ¿sí? Entonces era cuestión de ir buscando la ventana. ¿Se acuerdan que hemos explicado lo que era una ventana deslizante? ¿Sí? ¿Ves? Sí. El de Hoffa era cuando yo ya tenía la información completa que quería mandar y la comprimía, ¿verdad? Sí. Y el otro lo podía ir haciendo a medida que iba generando los datos. Es una buena acotación. ¿Cómo? Iba a decir, estamos haciendo repaso y ya tenés dudas, pero bueno, no importa. Está bien la duda. El código de Huffman requería que yo tenga todo el código de antemano para poder hacer el análisis estadístico de cada carácter, su probabilidad de aparición en todo el texto, y en base a eso ordenarlos y poder hacer el árbol. En cambio, los códigos lempersiv no. Porque a medida que van llegando los caracteres, yo puedo ir armando el diccionario e ir codificando el archivo. ¿Se entiende? ¿Sí? O sea que los códigos de Huffman no serían inmediatos. Uno va a ser, o sea, no necesariamente uno va a ser más eficiente que el otro. O sea, va a depender de cuáles sean los datos que quiera comprimir. Exacto, depende. Por un lado, de la compresión misma, ¿sí? Depende del archivo. Puede haber archivos que se comprimen más con Huffman que con lempersiv, y otros archivos que se comprimen más con lempersiv que con Huffman, ¿sí? Depende de un montón de parámetros, depende del diccionario que estén usando en Huffman. Por ejemplo, ¿y otra forma de saber cuál de las dos codificaciones están usando? Cuando yo saco una foto, por ejemplo, el ejemplo es que hago. La foto que vos sacás está en JPG, y JPG ya tiene determinado cómo es su compresión, cómo se lleva a cabo su compresión, ¿sí? Se utilizaba ¿cómo sale? Coseno. La transformada de coseno, y después aplicaba un código Huffman, ¿sí? Entonces, ¿cuál utiliza? Tenés que ir a leer el formato JPG, qué tipo de codificación utiliza, ¿sí? Bien, eso es la transformada discreta de coseno. Vimos también la transformada discreta de coseno, y acá les traigo unos ejemplos para mostrarles que yo les di unos ejemplos de imágenes, les mostraba que la imagen, cuando era sacada en RAW, si bien parecía la misma imagen en RAW y en JPG, pero cuando uno la editaba la imagen en RAW permitía una edición más grande, ¿sí? Bueno, acá tenemos una imagen en RAW, de nuevo. Esto es lo que yo les hablaba, que es el histograma. Esto me representa con qué intensidad, con qué cantidad se encuentra cada uno de los colores en función de las diferentes intensidades, ¿sí? El rojo, el verde, el azul y la gama. Entonces, fíjense que yo, para aumentar la intensidad, aumentar la exposición de la imagen, desplazo todo el histograma hacia la derecha, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? El histograma que está comprimido acá, yo necesito expandirlo un poco. Fíjense que este pico es como que yo lo llevé hasta acá, ¿sí? ¿Lo ven? Entonces yo desplazo el histograma hacia la derecha y eso me mejora la imagen de esta forma. La transformada discreta de coseno, lo que hacía al comprimir un archivo RAW en JPG era separar en bloques de 8×8 y hacer las transformadas de Fourier de esos bloques, ¿sí? Dicho de otra manera, a esto, al histograma, le hace la transformada Fourier aproximadamente y elimina algunas de las componentes que tiene, ¿sí? ¿Estamos? Por lo tanto, todo esto que está muy compactado acá, ¿sí? En, por así decirlo, un ancho de banda bastante pequeño, elimina algunas componentes de ahí y mira lo que pasa si le hago lo mismo a un archivo JPG. Acá es muy parecido el histograma, ¿sí? Entre RAW y el JPG es muy parecido, no se nota mucha diferencia.
pero miren lo que pasa cuando lo expandimos. Fíjense que se pierden muchas de las componentes intermedias que hay acá. ¿Sí? Fíjense que se han abierto todas las señales y dejan varios espacios en blanco donde no hay información. Se perdió la información que había ahí en el medio. Y eso lo que me produce es que al darle mayor exposición, yo no pueda hacerlo con tanta amplitud sin que se empiece a notar la edición de la imagen. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se quitó información a la imagen. Fíjense cómo se expande mucho más natural en un archivo RAW. Fíjense cómo queda en la fotografía. ¿Sí? Es la misma imagen sacada con la misma cámara, guardada en los dos formatos, y a las dos se le hizo la misma edición. O sea, a las dos, no me acuerdo si era 3 o 3,5, le elevé la exposición. ¿Sí? Y fíjense la diferencia. En la imagen quizás no noten tanto la diferencia. La RAW sí conserva un poco más de información, de detalle en la imagen, pero bueno, el proyector no nos permite muchas veces apreciarlo, ¿sí? Pero en el histograma se nota clarito. ¿Sí? Eso es lo que yo quería que vean, que les mencioné en la clase pasada, cómo se nota que se eliminaron algunas de las frecuencias de los colores. ¿Sí? ¿Se entiende? Eso es lo que hace la transforma diferente de cosas. Elimina cosas que nuestro ojo no percibe con tanta facilidad. Por ahí en un árbol, que está, en una imagen había un árbol y yo les decía, fíjense que esto es gris. Y si uno se acercaba y miraba bien el árbol, se notaba que estaba gris el árbol. Y tenía una manchita verde en una parte. Bueno, es como que nuestro cerebro completa el árbol en verde. Y a nosotros nos parece que está todo el árbol verde. Pero si uno le agarra, le pone el pincelcito para ver de qué color es eso es gris. ¿Sí? Entonces, si ahorra información de esa manera, utilizando recursos que nuestro cerebro completa automáticamente. ¿Sí? ¿Este estaría más comprimido que el otro? Claro. Esta foto está mucho más comprimida que la otra. Esta debe pesar más o menos 25, 30 megas. Una foto de 24 megapíxeles debe pesar casi 30 megas. Y esta nos pesa 2 megas. ¿Sí? ¿Se entiende? Un ejemplo más para que vayan teniendo. Bueno, ahora sí, dicho esto, entremos en el tema de errores. ¿Sí? Tanto hemos hecho un repaso, hemos dado un ejemplo más para que quede un poquito más claro. Volvamos a nuestro esquema. ¿Sí? ¿Se acuerdan que en la primera clase hemos dado el esquema de una fuente que genera un mensaje y se lo transmite a un destinatario? Y hemos ido agregando todos los bloques necesarios para que la transmisión de datos se pueda realizar. La clase pasada vimos el codificador de fuente, cómo funciona, por ende también el decodificador de fuente, ¿sí? Y ahora lo que vamos a ver es la codificación de canal. ¿Cuál era el objetivo de la codificación de canal? Y pasarlo del mensaje a un tipo de señal que se propaga en el medio, digamos. O sea, por ejemplo, la fibra óptica tenía que... Eso sería más la modulación. Pero, por ejemplo, para la fibra óptica, claro, tengo que pasar los bits a luz. Eso es la modulación. Ahí estamos en la modulación que genera para transmitir a través del canal real. La codificación de canal es prever que el canal va a introducir distorsiones, entonces me preparo para poder solventar esas distorsiones. ¿Sí? Básicamente, la parte de corrección, detección y corrección de errores. ¿Sí? Yo sé que cuando el mensaje se transmita, no necesariamente va a tener intacto al receptor. Entonces, lo que voy a intentar hacer es introducir información redundante, ¿sí? Para que, si el mensaje llegue errado, el receptor pueda detectarlo. Y eventualmente, quizás hasta corregir. ¿Sí? Codificación de canal. La vamos a dividir principalmente en tres partes. Por un lado, la codificación de línea, ¿sí? Que es las características vinculadas a la capa física y a la modulación en banda base. Esto sería más lo que vos decís de preparar la capa física para transmitir el dato, ¿sí? Lo que vos decís de la figura. Características vinculadas a las modulaciones de portadora, ¿sí? Y las características vinculadas a la generación de tramas, que esta es la parte que vamos a estudiar hoy, que es detección y corrección de errores. O sea, lo que tiene que ver con la generación de las tramas. Así como la codificación de fuente disminuía la cantidad de datos para poder transmitir más eficientemente, bueno, la codificación de canal aumenta información, ¿sí? Pero para poder detectar y corregir los errores. ¿Qué es lo que vamos a ver en particular? Vamos a ver la detección de errores, vamos a ver diferentes métodos para hacer la detección de errores como paridad y CDC, y después vamos a ver algunos protocolos que nos permiten la corrección de errores, que son los códigos de Hamming y los códigos
convolucionales, ¿sí? Los primeros dos nos permiten más que nada detectar errores, no corregirlos, y los últimos dos nos permiten, bajo ciertas condiciones y hasta cierta longitud de errores, corregirlos, ¿sí? ¿A quién no le pasó que quiere abrir un archivo RAR o zip o lo que sea y le dice que el CDC es inválido? Quiere decir que el archivo se corrompió, ¿sí? O sea, esto no es solamente para transmitir archivos, para transmitir mensajes, sino también para comprimir archivos, ¿sí? O para guardar archivos. A los archivos se les puede agregar un CDC para verificar que esté intacto, no me sale la palabra, ¿sí? Para verificar que no haya sido alterado, ¿sí? Entonces, ese CDC nos permite verificar si el archivo sufrió alguna alteración para saber si debe ser legible o no. Codificación de fuente y canal. La codificación de canal debe revertir los cambios que se introducen por culpa del canal en el cual voy a transmitir el mensaje. Es lo que les decía. Yo sé que este canal no es ideal, que va a introducir errores, que va a introducir ruido, entonces trato de revertirlo. Para lo cual vamos a agregar información redundante que le permite detectar y o corregir los errores en base a estadística, ¿sí? Recordemos que la información redundante es información que se puede eliminar del mensaje cuando hablamos de compresión. Entonces, lo que tenemos que agregar siempre tiene que ser información redundante, porque no forma parte del mensaje. Si el mensaje llega perfecto, esa información se descarta, no es parte del mensaje, ¿sí? Los errores los vamos a clasificar en dos familias distintas. Por un lado, los errores a nivel de bit, ¿sí? Donde cambiaron n bits de un dato, ¿sí? De un dato transmitido, y en función de la cantidad se puede hablar de error simple, doble o triple, o errores en ráfaga, donde se afecta un conjunto de n bits que son consecutivos, ¿sí? O sea, en un byte completo puedo tener un bit que cambió, puedo tener dos bits que cambió, pero no son contiguos, ¿sí? No son simultáneos, por lo tanto estamos hablando de dos errores de un bit, o puede ser dos bits juntos, en cuyo caso hablaremos de una ráfaga, ¿sí? Cambio una ráfaga de 2 bits. El primero y el último bit de la ráfaga siempre cambian su valor, pero los bits intermedios pueden o no cambiar el valor original, ¿sí? No se sabe si los bits intermedios han cambiado o no. Por lo tanto, un error de dos errores de un bit, que por decirlo algo, cambió el bit 1 y el bit 3, se puede interpretar como dos errores individuales o como un error de ráfaga 3, ¿sí? Porque pueden haber cambiado el bit 1, 2 y 3, o pueden haber cambiado el 2 y aún así interpretarlo como un error de ráfaga. ¿Estamos? ¿Y en qué? Esta pregunta ya te veía. ¿En qué me sirve entonces esta distinción? Si yo puedo de una forma o de otra para... Porque las diferentes codificaciones permiten detectar errores hasta cierta longitud de tramo, hasta cierta cantidad de bits. Ok. Entonces es bueno conocerlo por lo menos para saber el alcance que tiene cada uno de los métodos de corrección de errores, ¿sí? O si eventualmente quieres diseñar un nuevo método de detección y corrección de errores, estaría bueno que lo conozcas para poder diseñar tu codificación. Por ejemplo, un error simple, ¿sí? Se mandó esta palabra, este byte, y se recibió este byte. Fíjense que el bit 3, si contáramos desde acá, cambió, ¿sí? Y en este caso tenemos dos errores donde el bit 3 y el bit 6 cambiaron, ¿sí? Esto es lo que normalmente ocurre en una comunicación. Algunos de los bits cambian. Y en errores de ráfaga, por ejemplo, tenemos, en este caso, que todos los bits han sido alterados. Entonces, esta ráfaga de 5 bits cambiaron absolutamente todos, ¿sí? Todos los demás bits se mantienen iguales y cambiaron los 5 bits, esos intermedios. Estos bits, como decíamos, por definición de error de ráfaga, estos 3 bits pueden haber cambiado o no su valor. Aún así, se lo puede interpretar como un error de ráfaga. E incluso este lo podríamos interpretar como un error de ráfaga de longitud cuarta, ¿sí? Donde cambiaron el primero y el último bit y los del medio se mantuvieron constantes, ¿sí? Vamos con algunas definiciones. Primero nada, podemos denominar como código a un conjunto de patrones de bits que usualmente tiene una longitud fija, ¿sí? Ese va a ser el código con el que nosotros vamos a trabajar. Dados dos patrones P y Q que pertenecen a un mismo código,
se denomina distancia de Hamming, ¿sí? de P y Q a la cantidad de posiciones de bits en los que difieren P y Q. ¿Estamos? Yo tengo 2 bytes. La cantidad de bits de diferencia que hayan, supongamos que esos 2 bytes tienen 6 bits iguales, pero hay 2 bits distintos. Bueno, la distancia de Hamming entre esos 2 símbolos es 2. ¿Sí? Es bastante útil esto para determinar la capacidad de cada una de las codificaciones. Dado un patrón P, vamos a denominar peso a la cantidad de unos dentro del patrón. ¿Sí? Entonces, un byte que tenga 5 ceros y 3 unos va a tener un peso de 3. ¿Sí? Son algunas definiciones que vamos a ir utilizando durante la clase. Ejemplo, supongo que tengo esos 2 bytes. ¿Sí? P y Q. Calculemos los pesos. P va a tener peso 3, porque tiene 3 unos, y Q va a tener peso 4. ¿Sí? ¿Y cuál será la distancia de Hamming entre los dos? 3. Veamos. Este bit es distinto, 1. Este bit es distinto, 2. Igual, 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 igual. Este bit es distinto, 3. ¿Sí? Entonces, la distancia de Hamming entre esos dos valores es 3. El peso del P es 3, el peso del Q es 4, y la distancia de Hamming es 3. ¿Sí? Hemos aprendido un montón. ¿Vamos bien acá? Entonces, no tiene sentido ver la distancia de Hamming entre 2 secuencias que sean de largos distintos. Bueno, no se puede. No. Déjame volver a la definición a ver si lo dice. Se denomina código determinado conjunto de patrones usualmente de longitud fija. Y estamos hablando de que la distancia es respecto de 2 patrones que pertenecen al mismo código. Por lo tanto, P y Q deberían tener la misma longitud. ¿Sí? Extrapolando las definiciones, llegamos a que sí, P y Q deberían tener la misma longitud para poder hablar de distancia de Hamming. Si no, me sonaba como que no tiene mucho sentido, pero, y evidentemente es así. ¿Sí? O sea, los 2 patrones tienen que tener la misma longitud. Bueno, con el ejemplo, y vamos a distancia mínima. Si tenemos un código C, que es el conjunto de diferentes patrones, compuesto por patrones de bits de longitud fija, se denomina distancia mínima a la menor distancia entre 2 patrones cualquiera no idénticos tomados de C. ¿Sí? Yo tengo el alfabeto ASCII, puede ser mi código, ¿sí? La distancia mínima que haya entre 2 patrones cualquiera de código ASCII va a conocerse como la distancia mínima de Hamming, ¿sí? Que evidentemente en el código ASCII va a ser 1, ¿sí? Porque tenemos todos los valores posibles de 8 bits. Pero supongamos que tengo palabras de 16 bits y solamente hay 5 palabras definidas, 5 patrones definidos en ese código. Bueno, puede haber distancia mínima de Hamming bastante grande, ¿sí? ¿Estamos? Para determinar la distancia mínima es necesario calcular la distancia entre cada patrón con todos los restos del código. No hay otro, ¿sí? Hay que calcular para cada patrón la distancia con todos los otros y buscar el valor mínimo. ¿Sí? Supongamos que un código se compone de los siguientes patrones que codifican 4 caracteres, lo que les decía. Tengo solamente estos 4 caracteres. ¿Cuál sería la distancia mínima de Hamming? Hay que hacer 1 con 1. Entre estos dos la distancia mínima es 3. Entre estos dos, 3. Entre estos dos, 4. ¿Sí? Vamos con este. Entre este y este, 4. Entre este y este, 3. Y entre este y este, 3. O sea que la distancia mínima de Hamming de esta codificación es 3. ¿Sí? ¿Cuál es la distancia mínima de este código? 3. ¿Sí? ¿Lo ven? La única forma de hacerlo es esta. Obviamente, si partimos de entrada en la primera comparación, llegamos al largo 1, y bueno, ya sabemos que menos que 1 no va a ser. ¿Sí? Entonces puedo decir que la distancia mínima es 1. ¿Vamos? Una pregunta. Sí. Entonces se comparan todos con todos. Sí. Bien. Sí, obviamente, si ya comparaste con este, no lo comparaste con este. Claro. Por eso he hecho este con este, con este y con este, y después este con este, con este y este con este. Sí. Sería que yo mando un mensaje con varios caracteres y yo puedo encontrar la distancia mínima de Hamming de todo el mensaje, digamos. De toda la codificación, no del mensaje.
de toda la codificación. Si vos mandas una codificación, si vos utilizas ASCII, ASCII tiene una distancia mínima de 1. Podrías armar un subconjunto de la codificación ASCII llamada ASCII Sonsogni y decir, bueno, son solamente las letras A, E, I, O, U. O llamarlo vocales si querés. Bueno, buscar la codificación en ASCII de cada una de esas y a esa calcular una distancia mínima. Pero en el caso que vos mandas un mensaje utilizando ASCII, bueno, debería usar la distancia mínima del código ASCII. ¿Sí? Ahora, si vos ya sabés que tu mensaje solamente va a usar algunos de los patrones de ese código ASCII, bueno, podrías buscar, decir, bueno, esta es mi nueva codificación, qué sé yo, solamente las letras desde la A hasta la J, no uso ningún otro. Bueno, utiliza el subconjunto y calcula la distancia. Y esto, o sea, esto es independiente si la codificación que yo hago de camino, ¿no? Son definiciones generales. Pues, se está hablando del código ASCII y distancia de Hamming, pero hay un código de Hamming que no tiene nada que eso ver. no tiene nada que ver con eso. Todavía no. Todavía no. Sí, sí, vamos a ver código de Hamming, pero creo que al final de la clase viene. Tengo varias diapositivas para pasar con. ¿Vamos bien hasta acá? Sintamos. Empezamos. Suponiendo que el transmisor envía el carácter D, ¿sí? Pero el receptor recibe el patrón 11000, ¿sí? O sea, yo he mandado el D y el receptor rcibe 11000. ¿Cuántos errores a nivel bits se produjeron? Dos, ¿sí? ¿El receptor puede detectar el error? No. Sí, porque ninguno tiene ese código. Sí puede, porque el 11000 no corresponde a ningún valor del código. ¿Sí? O sea, ya de antemano sabemos que solamente hay 4 patrones posibles en la codificación. Si yo recibo un valor que no pertenece a la codificación, evidentemente hubo un error. ¿Sí? ¿Se entiende? Yo a vos te di un lápiz azul, uno rojo y uno verde. Vos de repente me devuelves un blanco y yo sé que este lápiz no es mío. De entrada. ¿Se entiende? Porque yo te di un rojo, un verde y un azul. ¿Estamos? Básicamente es eso que pasó. ¿Se entiende la idea o no? Sí. Con el ejemplo del lápiz se queda más claro, ¿no? Porque el blanco es muy clarito. Bien. ¿Hasta cuántos bits de error se puede detectar con una codificación con distancia mínima m? Acá es donde entra en juego la distancia mínima. Si la distancia mínima es 1, lo más probable es que errores de un bit ya no se puedan reconocer. Entonces, tener una distancia cambio grande, como la que teníamos en el caso anterior, me permite detectar errores cuando cambian algunos de los bits, aún sin agregar información. ¿Sí? En la codificación nomás yo ya puedo determinar el error. Se plantean dos estrategias. Por un lado, la detección de errores, que es agregar información redundante. Sí. ¿Hay una respuesta a esa pregunta? Habría que analizar en cada caso. O sea, ¿cuánto? Vos podés detectar errores hasta la distancia cambie menos 1. M menos 1. Claro, como la distancia mínima es 3, hasta 2 bits que cambien, vos lo podrías detectar. ¿Sí? Porque sí o sí, entre carácter y carácter tienen que cambiar 3 bits. Porque la distancia mínima es 3. Entonces, si cambian 2 bits en un patrón, vos te das cuenta que ese patrón no puede corresponder a ningún otro. Porque sí o sí tiene que haber cambiado 3 para que corresponda con otro carácter. Claro. Entonces, si en una codificación vos tenés distancia mínima de cambio de 1, No puede. un bit que cambia, cambió el carácter, pero sigue perteneciendo al diccionario. ¿Qué es lo que pasaría con el ASCII? ¿Sí? Cambia de 32 a 33, bueno, cambió de un espacio a una mayor. ¿Sí? Porque pertenece todavía a la codificación. O sea, vos podés encontrar, detectar errores con una longitud perdón, con una cantidad de bits cambiados igual a la distancia Hamming menos 1. ¿Entiendes la pregunta o no? Sí. ¿Lo repito? ¿O se entendió? ¿Por qué sería menos 1? Porque si cambian 3 bits, supongamos que la distancia mínima de Hamming es 3. Sí. Entonces, entre el carácter A y otro carácter del código, cambian 3 bits. Si al carácter A se le han cambiado 3 bits por error, puede caer dentro de otro carácter posible. Si cambian menos de 3 bits, no puede ser ningún otro carácter. Eso es lo importante de la distancia mínima de Hamming. Mientras mayor sea la distancia mínima de Hamming, mayor inmunidad tendrá nuestra codificación en sí. Pero yo tengo menos posibilidad de iniciales. ¿Tenemos posibilidad de qué? O sea, menos caracteres iniciales. Claro, vas a tener una longitud más grande para transmitir un mensaje más chico.
Si yo quisiera hacer el alfabeto con la longitud de Hamming de 3, quizás tendría que utilizar, no sé, 10, 12 bits, no sé cuántos. Pero sería bastante grande. ¿Sí? Claro. Bueno, pues ahí estás agregando bits. ¿Sí? O reducir el diccionario. Quizás me decís, quiero hablar solamente con letras mayúsculas. Acaba de reducir de 256 posibilidades de ASCII extendido a 26. Claro. Podéis representarla con los 28 bits capaz, pero con el test de Hamming de 3 y así ya le das una inmunidad. O podrías transmitirle 5 bits nada más, hacerlo eficiente. Y ahí entra en juego el equilibrio de buscar si transmito más información o la hago más inmune al ruido. Claro. ¿Sí? Fíjese que acá estos 4 caracteres que teníamos, ya los podría haber transmitido con 2 bits. ¿Sí? 00, 01, 10, 11. ¿Sí? La inmunidad esa de que la distancia mínima de Hamming es de 3 está dada porque justamente se le agregaron varios bits. ¿Sí? ¿Estamos? O sea, eso no significa que yo no vaya a poder detectar errores de más cantidad de bits. Significa que M-1 seguro que lo Seguro que lo detectas. Exacto. ¿Dudas? ¿Va queriendo? Voy muy rápido. Bien. Ok. Entonces vamos a plantear dos estrategias. Por un lado, la detección de los errores, que implica agregar información redundante para detectar los errores y pedir la retransmisión de los mismos. Ya hemos hablado de esto en clases pasadas. Si yo me doy cuenta que el mensaje llegó mal, ok, lo descarto y pido que me lo vuelvan a enviar, ¿sí? Pero no puedo corregirlo porque no sé si lo voy a corregir bien. Si yo lo puedo corregir porque yo ya lo conocí el mensaje, en ese caso, ¿para qué pedí que me lo manden? ¿Entiendes? De nuevo volvemos a la teoría de la información. Ahora, la corrección de errores se puede al agregar más información redundante que, además de detectar los cambios, nos permita corregir el error, ¿sí?, en base a estadística y sin pedir la retransmisión. No sé si han visto que las memorias RAM, cada vez que sale una memoria RAM nueva, ¿sí?, de DDR3, de DDR4, de DDR5, le empiezan a agregar tecnologías. Y una de las tecnologías que se agregan en DDR5, creo que utilizan los servidores, y no recuerdo bien, creo que era FCC, Forward Code Correction, ¿sí? Las memorias RAM pueden corregir errores que se generen en la transmisión, ¿sí?, sin tener que pedir la retransmisión. Y eso mejora bastante la velocidad en las computadoras. Porque, si bien ustedes dirán, bueno, pero la RAM está a la par del micro, pero hay ruidos, ¿sí?, y hay mucha velocidad. La comunicación en memoria RAM es muy rápida. Entonces, suelen suceder errores y la memoria RAM tiene que pedir de nuevo la retransmisión. Porque que un dato llegue mal a la RAM o que un dato sea mal leído desde la RAM por el micro es, no voy a decir, la palabra suena graciosa, catastrófico, pero bueno, la computadora crashea, ¿sí? La computadora de repente crashea, pantalla azul y hay que reiniciarse. No hay otro, ¿sí? Se corrompe un dato, chao. Entonces, tiene que agregarse la información para detectar errores y mejor aún si se le agrega para corregirlos, así no hay que estar pidiendo la retransmisión constante de los datos, ¿sí? Esa corrección se hace mediante estadística, ¿sí? Se hace una corrección y se dice, bueno, estadísticamente el error tiene que haber estado acá debido a otros parámetros o a otros valores que tienen redundantes la trama. Ya vamos a ver más adelante cómo funciona. En ambos casos, el receptor va a tener que calcular de nuevo la información redundante y compararla con el recibido, ¿sí? Esto es parecido, el mejor ejemplo que se me ocurre es el CRC. Yo tengo un mensaje, ventilador, le agrego el CRC y lo transmito. El receptor recibe ventilador más el CRC, ¿sí? ¿Qué hace el receptor? Agarra de nuevo la palabra ventilador y con las mismas reglas que usó el transmisor, calcula el CRC y lo compara con el que recibió. Si los dos CRC dan iguales, el mensaje llegó bien, ¿sí? Pero el receptor tiene que volver a calcular el CRC. ¿Entendés? Entonces, recalcula el CRC, lo compara y si son lo mismo, el mensaje llegó bien. Si son distintos, el mensaje llegó bien. O llegó mal el CRC o llegó mal el mensaje. No lo sé. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que dice acá? El receptor debe recalcular la información redundante, este CRC, y compararla con el recibido. Lo mismo pasa con el bit de paridad. Si yo puse un bit de paridad, el receptor tiene que volver a calcular el bit de paridad, ¿sí? No es un cálculo muy complicado, pero lo tiene que calcular,
y compararlo con el bit de paridad que recibió. ¿Sí? En ambos casos hay una relación de compromiso entre el overhead agregado, o sea, cuántos bits le agrego a la trama, cuánta información redundante agrego, y las capacidades de detección y corrección obtenidas. Normalmente, cuanto mayor overhead incorpora la trama, mayor probabilidad de detección y corrección de errores va a haber. ¿Sí? Entonces va a ser un balance de decir, si estoy en un entorno muy poco ruidoso, agrego poca redundancia para que la comunicación sea rápida. Si estoy en un entorno muy ruidoso, donde constantemente voy a tener que estar pidiendo la transmisión porque los datos van a seguir, para llegar mal todo el tiempo, bueno, agrego mucho overhead. ¿Sí? Para asegurar que los datos lleguen bien. Es una cuestión de equilibrio, de buscar qué es lo que más conviene. ¿Sí? Bien. Hagamos un descansito, 5 o 10 minutos, y entramos con la parte de detección de errores de lleno. Bueno, sigamos. Estamos por empezar a ver detección de errores. Entonces, ¿cuál es el principio en el que se basa la detección de errores? Cuando se producen errores en una cantidad de bits menor a la distancia de cambio del código utilizado, siempre son detectados. ¿Sí? Ahora, cuando se produce un error en la cantidad de bits mayor o igual a la cantidad de bits del código de distancia de cambio del código utilizado, pueden o no ser detectados. ¿Qué es lo que hacemos nosotros con el bit de paridad? Justamente agrandamos la distancia de cambio. Al agregar un bit más, ¿sí? Si un solo bit cambió, se puede detectar porque la paridad no da. Entonces ampliamos la distancia de cambio de la codificación de 1 a 2. ¿Estamos? Eso es lo que se hace con el bit de paridad. Ya vamos a ver cuando veamos cómo funciona el bit de paridad, que justamente utiliza esto para poder detectar los errores. Bien. Primero que nada, paridad. Es el esquema más simple, ¿sí? Para poder detectar errores. Se agrega un bit adicional por cada n bits de información. Normalmente utilizamos 8 bits de información, ¿sí? Si estuviéramos trabajando, por ejemplo, en codificación ASCII. Entonces vamos a agregar un bit más, que va a ser el bit de paridad. El bit agregado toma el valor adecuado para mantener la cantidad de pares, la cantidad de unos, como par o impar. O sea, se puede configurar para que la cantidad de unos de una palabra completa sea impar o que sea par, ¿sí? Yo puedo elegir cualquiera de las dos. En ambos casos, estoy agregando un bit de paridad que me va a permitir detectar hasta un bit cambiado. Posee una distancia mínima de Hamming igual a 2, ¿sí? Cuando yo agrego un bit de paridad, amplío la distancia mínima de Hamming de 1 a 2. Entonces, puedo detectar errores de un bit o cualquier cantidad impar de bits. Esto es un agregado, porque el bit que Hamming detecta sí o sí los errores menor a la distancia Hamming y puedo no detectar los errores con distancias mayores. ¿Por qué puedo detectar cantidad impares de bits cambiados? Porque cualquier cantidad de par cambia la paridad de todo. Cambia la paridad. Supongamos que tenía paridad par. ¿Sí? Entonces, mando una trama y tiene 6 unos. Llegó bien. Si cambia uno, tengo 5 unos, evidentemente no da la paridad, hubo un error. Si cambian 3, voy a tener 3 unos, sigue siendo impar. Entonces sigo pudiendo detectarlo. ¿Sí? No detecta alteraciones en cantidades pares de bits. Este es el inconveniente que tiene. ¿Sí? Si cambiaron 2 bits, o 4, o 6, u 8, no los puede detectar. Para mejorar la detección, podemos utilizar el cálculo de paridad en 2 dimensiones. ¿Sí? Entonces vamos a generar un BRC, ¿sí? Que es un vector vertical, ¿sí? Para calcular la paridad, que también se conoce como TRC por transversal y es equivalente a la paridad normal. O sea, cada palabra le calculo una paridad. ¿Sí? A cada trama de 8 bits le calculo un bit de paridad. Permite detectar un error en un bloque, pero no se sabe en qué parte del bloque. Si yo tengo varias letras, al tener el vector yo puedo detectar que una de las letras se mal. ¿Sí? Y el LRC se calcula la paridad en forma longitudinal y se transmite como un carácter adicional al final del bloque de datos. ¿Sí? O sea, yo tengo varios caracteres
a cada carácter le agrego un bit de paridad, ¿sí? Y luego calculo una paridad entre todos los bits ceros de todos los caracteres. Una paridad entre los bits 1 de todos los caracteres. Una paridad entre los bits 2 de todos los caracteres. Y con esas paridades armo un nuevo carácter que también lo transmito. ¿Sí? Ya lo vamos a ver gráficamente. ¿Ah? La distancia mínima del código obtenido es igual a 3. Por lo tanto, yo puedo detectar errores siempre de hasta 2 bits. ¿Sí? Con este método, todos los errores de longitud menor o igual a 2 bits los puedo detectar. Si se usan ambos, es posible detectar exactamente el error ocurrido siempre que no haya más de un error en cada uno. ¿Sí? Vamos a ver ahora un ejemplo. ¿Sí? Tengo estas serían las tramas, esto sería cada uno de los caracteres que yo mando, y a cada uno de esos caracteres le calculo su paridad. ¿Sí? Cada uno de los caracteres va a tener su paridad. Luego, a todos los bits ceros, cada uno de los caracteres también le voy a calcular una paridad. En este caso son paridades impar en este caso, y impar para ambos casos. ¿Sí? Ahí está usando la mezcla de los dos. ¿Por qué? Porque este es el LRC y aquel que sería, no es el AR, el BRC. Se están combinando los dos. Claro, combinado los dos. Si no, simplemente utilizo paridad. Ya no es un BRC. Utilizo paridad por cada carácter. Ahora, si utilizo, además de la paridad de cada carácter, le agrego esta otra paridad, estoy utilizando el BRC y el LRC. ¿Sí? El único que no me acuerdo es... Y es que acá dan en las dos condiciones. No me acuerdo bien este bit cómo se calcula. No, creo que era... No estoy seguro si quieren le averiguo después. Creo que es la paridad de todos los bits de paridad. ¿Sí? Claro. Porque puede ser que así de impar, pero así la par. ¿Sí? Puede ser el caso. No necesariamente tiene que corroborar en ambos sentidos. Este bit es controversial. ¿Sí? De todas formas se define. Se define de antemano si este bit va a ser el bit de paridad de esta palabra, o sea, va a ser el bit de paridad de este carácter, el LRC, o va a ser un carácter más del LRC calculado sobre todos los bits de paridad de cada carácter. ¿Se entiende? Podría tener una paridad diferente también, ese bit, ¿no? O sea, esto era impar, pero eso podría ser par. Si todos estos tienen paridad par y todos estos tienen paridad impar, entonces este va a depender de cómo se calculó. Si se calcula sobre aquel, tendrá que tener par. Si se calcula sobre este, tendrá que tener impar. Tiene que respetar la paridad del LRC o del BRC en función de cuál forma par. ¿Sí? Luis, Puede usarse diferentes paridades para cada uno. Puede ser que el BRC utilice paridad impar y el LRC par. No necesariamente tiene que tener la misma paridad. Sí. ¿podría dividir la parte de la información que tiene la trama? Por ejemplo, acá como tiene 7 bits, la divido en 7 bits y le calculo la paridad, y la uso así, o es solo para cuando le veamos los caracteres. No entiendo la pregunta. O sea, esto es, Sí. cuando vos, Esto es para n caracteres. pero vos lo envías uno, después el otro, después el otro, Sí. después el otro. Y si yo tengo una trama, yo puedo agarrar la información, dividirla como si fueran caracteres, calcular los bits de paridad y enviar todo junto, o es solo para caracteres. Con cambiar carácter. Ah, ya entendí. No, lo puedes dividir como quieras. Podés agarrar una imagen y separarla en subtramas de 8 bits y a cada una agregar el bit de paridad y mandarle así y separarla en bloques de 8 por 8 y mandarle LC, BRC. Sí se puede. No necesariamente es solo para caracteres. Okay. ¿Sí? Vos estabas hablando de que tenías un bitmap, por ejemplo, o un mensaje de bits, digamos, Sí. y lo querías transmitir. Sí, sí se puede. Siempre y cuando te pongas de acuerdo con el transmisor y el receptor, se puede. ¿Sí? Para poder programarlo el mensaje. ¿Qué pasa si cambia un bit? Si este bit cambió, fíjense que en la diapositiva anterior ese bit era un 0, ¿sí? No, era un 0, ¿sí? Cuando ese bit cambia, tengo la ventaja de que al haber agregado un LRC, un BRC y un LRC, ahora yo detecto que en esta fila hay un error, ¿sí? Porque la paridad en esta fila no da. Fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 unos.
tenía que ser impar. 8 no es impar, entonces yo sé que en esta fila, en esta columna, perdón, hay un error. Y además, en esta fila tengo 1, 2, 3, 4 unos. Yo sé que en esta fila también hay un error. ¿Alguna vez jugado batalla naval? Sí. Bueno, eso. ¿Se entiende? Entonces puedo detectar exactamente cuál es el bit que cambió. Entonces, en este caso, no solamente tengo detección de errores, sino que tengo corrección. Yo sé que cambió ese bit. Y si ese bit cambió, y yo recibí un 1, tiene que haber sido un 0. Lo hago 0 y listo. No hace falta que me retransmitan el mensaje. ¿Sí? ¿Se entiende? Si un solo bit cambió, lo puedo detectar y corregir. Pero eso en tanto yo esté seguro de que el LRC y el ARRC que yo recibí no tengan errores tampoco. Porque si eso yo lo tengo que transmitir, pueden tener errores también. ¿Te parece? Si yo detecto que hay una fila errada y una columna errada, cambio ese bit. Obviamente existe la probabilidad de que haya habido más errores y yo lo haya cambiado mal. Pero bueno, yo corregí el error que a mí el análisis ese me daba como único error. No, lo que yo digo es que el LRC y el VRC también se transmiten. Sí, por O supuesto. sea que esa cadena de bits o sea, el LRC puede haber tenido errores también. Supongamos que yo detectaba este error y detectaba que este bit estaba mal. Eso quiere decir que este cambió. ¿Sí? Porque por columna y fila me da esto. Si pueden cambiar eso también. Y también son bits que pueden cambiar, entonces forman parte también del mismo mensaje. ¿Sí? Entonces no me convendría tener dos bits, uno para este y el otro para este, en vez de ese azul de ahí abajo. Uno para este y el otro para este. O uno para este. No Tendrías que agregarlo. A ver, de poder podrías hacerme medio rara la comunicación. Sí. Porque las comunicaciones siempre son fijas en longitud. Entonces yo acá transmito siempre 9 bits. Y va a haber cada tanto que tengo que transmitir un bit más. No me convence. ¿Estamos? ¿Qué pasa si cambian 2? Si en cambio esos 2 bits, yo detecto que aquí hubo un error y aquí hubo un error. Pero ninguna de estas filas tiene errores. ¿Por qué? Al haber cambiado 2 bits, sigo teniendo cantidad de impar acá. 1, 2, 3. ¿Sí? Entonces, yo ahí puedo detectar que hay error, pero no lo puedo corregir. Yo sé que hay 2 bits de estos 16 que han cambiado. Creo que son 16, ¿no? 2, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. De estos 22 que han cambiado. Hay 2 bits que han cambiado. Uno en cada columna. Sí o sí. ¿Sí? No son de la misma columna porque si no, no hubiera detectado el error. Ahora no puedo saber cuál. ¿Sí? Tengo una en 121 posibilidad. No me acuerdo. Bien. ¿Se entiende la idea? Yo sé que hay errores, pero no puedo corregirlos. ¿Qué hago? Pido que me retransmitan el mensaje. Y listo. ¿Sí? La segunda vez me llegará sin error. Cruzamos los dedos. Si vuelve a llegar con error, lo volveré a pedir. Y así. ¿Estamos? ¿Y qué pasa acá? No, detecto. Si los errores son en forma de cuadrícula, como en este caso, no los puedo detectar. ¿Sí? Porque esta columna me da bien, esta columna me da bien, esta columna me da bien y esta columna me da bien. Entonces, ese error ni se detecta. ¿Sí? Ese error pasa indiferente. Y esto podría ser tranquilamente lo que vos decías. ¿Qué pasa si aparte cambió este bit? Han cambiado estos 4 y este. Yo detecto este error, lo corrijo, pero hubo otros errores. Como decía vos, podía cambiar. ¿Qué pasa si he cambiado este? Y bueno, todo protocolo tiene sus límites. Hasta cierta cantidad de errores puedo detectar. Hay tipos de errores que no. ¿Sí? Entonces ahí entra en juego el análisis estadístico de decir, bueno, este es robusto hasta ciertos límites, me conviene utilizar esto y me conviene ya pasar a un CRC. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. ¿Dudas de esto? Me gustaría responderles cómo se calcula B, que no me lo acuerdo. De todas formas, se lo puede definir en el momento, ¿sí? De todas formas, ya voy a ver si lo busco y les traigo para que lo sigan. De todas formas, si en un parcial tienen que hacer uso de esto,
No, defínalo. Definan. El bit este forma parte del LRC, se calcula sobre la paridad de punto. Escríbanlo y vale así. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Ahí está qué significa CRC. Cycle Redundancy Check. La última C no me acuerdo qué era. Detección de errores utilizando CRC. ¿Sí? El CRC ya es un método más elaborado para detectar errores. Es bastante popular, ¿por qué? Porque es fácil de implementar y fácil de analizar desde el punto de vista matemático. O sea, se resuelve con una operación o con un algoritmo bastante simple y que las computadoras o la electrónica pueden resolver de manera rápida y utilizando pocos recursos. Lo cual es importante porque si yo estoy utilizando CRC para mandar mensaje de texto o para mandar, qué sé yo, un streaming de sonido, de video, de lo que sea, ese chequeo se está haciendo constantemente, tanto en el transmisor como en el receptor. ¿Sí? Recordemos, el transmisor calcula el CRC para agregarlo a la información y el receptor calcula el C para compararlo con el que recibió. ¿Sí? Si no dan el CRC con el que calculé, o el mensaje está mal o el CRC está mal, pero algo llegó mal. ¿Sí? Tengo que pedirle la retransmisión. Entonces, es muy popular, ¿por qué? Porque es simple de implementar, no consume muchos recursos. Es bastante bueno para detectar errores en ráfagas, o sea, en entornos donde los errores no suelen ser bits aislados, sino que son en ráfagas, se utiliza mucho el CRC. Considera los datos a transmitir como un polinomio de potencia de error, ¿sí? Un número entero largo. Ya vamos a ver en la implementación qué significa esto de considerar un polinomio. Se considera que los n bits del mensaje son los coeficientes de las n-1 primeras potencias de 2, ¿sí? Por ejemplo, el patrón 010011 lo representaríamos como el polinomio x a la cuarta más x más 1. Este x sería x a la 0. Entonces tengo un x a la 0 más un x a la 1 más 0x a la 2 más 0x a la 3 más 0x a la cuarta más un x a la cuarta, perdón, más 0x a la quinta. ¿Sí? Lo cual sería x a la cuarta más x más 1. ¿Se entiende? Así pasamos de la palabra en binario a un polinomio de potencias de 2. ¿Se entiende? ¿Me entienden todos? ¿Sí? Bien. Ok, el CDC va a utilizar un polinomio generador, ¿sí? Que de x, que va a tener un grado R. O sea, grado le llamamos a la cantidad de elementos máximos que tiene el polinomio. Dado el mensaje original m de x y utilizando un polinomio g, vamos a calcular el mensaje a transmitir t de x. T de x va a ser el mensaje a transmitir ya como m de x, o sea el mensaje original, más r de x, ¿sí? Donde r va a ser el resto de dividir m de x en g de x. Todo esto suena súper complicado, ¿verdad? O sea, hay que hacer una división y lo que me sobra de esa división se lo agrego al polinomio. Ese va a ser mi CDC, ¿sí? El CDC es el resto. Yo voy a dividir m de x dividido en g de x. Esa división me puede dar un resto, ¿sí? Hacer una división entera, el resto que me sobre es lo que yo le voy a agregar a m de x para formar t de x, que es lo que transmito. ¿Sí? ¿F de x es cualquier polinomio que yo elijo o es el que hemos hecho recién? No, es un polinomio generador. Entonces, si yo utilizo CDC 16, el polinomio generador es tal. Y el transmisor y el receptor tienen que conocer ese polinomio de antemano y respetarlo. El m de x es el que acabamos de hacer entonces. El R de x. El m de x es el mensaje que quiero transmitir. Hola. Claro, pero el x a la cuarta más x más 1 de recién. Es un m de x. Es un m de x. Debería ser cualquiera de todos estos. Ok, vamos a ver. Todos estos se pueden convertir de tramas de bits a polinomios. De hecho, el resto que vos vas a obtener sí, no hay que lo trabaja en bits, de todas formas, pero el polinomio generador, el polinomio podría haber sido tranquilamente un g de x, lo que hemos visto recién. ¿Sí? Podría haber sido el g de x. Ok. ¿Sí? O sea, no es aleatorio, no es que yo elijo el g de x que a mí me gusta. No, porque si vos utilizas un g de x
para codificar tu mensaje y el receptor utiliza otro GDX para verificarlo, no va a dar igual. A ver, siempre que yo mantenga la convención entre transmisor y receptor, yo podría decir el GDX que yo quiera. Podrías elegir el que quieras. Ok. Hay GDX específicos que tienen mejor tasa de detección y de corrección de errores que otros. O sea, está estudiado. Exacto. Hay varios polinomios generadores diferentes y hay polinomios que tienen, por ejemplo, algunos tienen mejor tasa de detección en ciertas ráfagas que en otras y otros que tienen mejor detección en las otras ráfagas que en otras. ¿Sí? Se puede estudiar cada polinomio generador qué tan buena tasa de detección tiene para los errores. Entonces, TDX va a resultar siempre como un múltiplo exacto de GDX. ¿Sí? ¿Cómo es el algoritmo para calcularlo? Vamos a ver un algoritmo y después vamos a ver el cálculo específico como una división. Vamos a agregar R bits, ¿sí? Que es el grado del polinomio generador. A la derecha del mensaje MDX. O sea, vamos a tener el mensaje MDX escrito y le vamos a agregar R bits. Si el grado es 5, le agregamos 5 bits. ¿Sí? Si el grado es 4, le agregamos 4 bits. Se realiza la división en GDX para obtener RDX, o sea, obtengo el recto. Y luego se concatena MDX con RDX para obtener TDX. Es muy fácil, ¿verdad? Veremos. Pavada. Veamos que no es tan complicado. Si bien suena muy complejo, no es tan difícil. Tengo MDX. No estoy viviendo así. ¿Cuál es el grado del polinomio? No es división. Ya van a ver que no es una división en sí. Tengo MDX. GDX es el siguiente polinomio. X a la cuarta más X más 1. Era GDX el que vemos resuelto recién. ¿Sí? El polinomio este es X a la cuarta más X más 1. ¿Qué grado tiene el polinomio ese? El mayor exponente, grado 4. ¿Sí? El grado es el mayor exponente. Entonces, si el mayor exponente es X a la cuarta, el polinomio es de grado 4. ¿Sí? Bien. Agrego 4 ceros. Porque el grado es 4. ¿Sí? Y empieza la división. ¿Cómo dividimos? Realizamos bit a bit OR exclusivo. ¿Qué es lo que hacía el OR exclusivo? Entre 2 bits. Si eran distintos, vale 1. ¿Y son iguales? Sí. Vale 0. Bien. Dividimos esto con esto. Como son iguales vale 0, distinto vale 1, iguales vale 0, iguales vale 0, distinto vale 1. ¿Sí? Llego hasta ahí. Mi mano no está fuerte. Llego hasta acá. ¿Sí? ¿Qué pasa? Para poder seguir dividiendo, tengo que tener por lo menos 5 bits. Como este es el bit más significativo, este 0 a la izquierda es un 0 a la izquierda, ¿sí? Entonces tengo que bajar un bit para poder seguir dividiendo. ¿Se entiende? Vuelvo a escribir GDX acá. Vuelvo a hacer el OR exclusivo. 1 con 1, 0, 0 con 0, 0, 0 con 0, 0, 1 con 1, 0 y 1 con 1, 0. Me quedan todos en 0. Para poder dividir, voy a tener que bajar 5 bits. ¿Sí? Bajo 5 bits. Vuelvo a escribir GDX acá. X a la cuarta más X más 1. 1 con 1, 0, 0 con 0, 0, 1 con 0, 1, 1 con 1, 0, 1 con 1, 0. Me quedaron 3 bits significativos. Para poder seguir dividiendo tengo que bajar 2. Continúo con la división utilizando los bits estos que agregué. Bajan esos 2 bits. Divido nuevamente, ¿sí? Me queda 1 con 1, 0, 0 con 0, 0, 0 con 0, 0, 0 con 1, 1, 0 con 1, 1. Bajo lo que me queda y como no puedo seguir dividiendo porque tengo 4 bits significativos y el polinomio es de 5 bits, ese es el resto. El resto es 1, 1, 0, 0. Ese resto es lo que yo le voy a concatenar acá al polinomio. ¿Sí? En lugar de los 4 ceros. En lugar de los 4 ceros. Siempre al principio agrego 4 ceros. Claro, para calcularlo agrego 4 ceros. Bien. Y después solo Divido. Bien. Y el resto que me queda lo reemplazo a los 4 ceros. El resto es lo que va a pasar a reemplazar los 4 ceros. Yo lo voy a hacer. ¿Quién va a ser TDX? Va a ser 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0. Eso va a ser TDX. O sea, eso es lo que voy a transmitir. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Ahora, ¿cómo lo verificamos? Supongamos que me llegue ese mensaje. ¿Cómo lo verifico? Bueno, tengo dos opciones. O saco
el resto, ¿sí? Y directamente lo calculo de nuevo y lo comparo, o agarro el polinomio t de x que recibí y lo vuelvo a dividir en t de x. Le hago de nuevo el mismo tratamiento. Dividimos. Y acá la división es igual, ¿verdad? Hasta acá. Hasta acá es igual porque divido esto en t de x de nuevo. Aquí cambia. Acá en vez de bajar 2 ceros, bajan 2 unos. 1, 0, 0, 1, 1. Divido en g de x, 1, 0, 0, 1, 1. 0, 0, 0, 0. El resto vale 0. O sea que si el resto vale 0 significa que... Exacto. Claro, porque el T de X Cuando yo divido divide. t de x, ¿sí? No m de x. Recuerden que el mensaje original era m de x, que es la parte negra extra. Esto era r de x, el r de x del transmisor. T de x es la concatenación entre m de x y r de x. Lean las diapositivas, esto lo he dicho y parece un trabalenguas. Bueno, acá está. T de x es la concatenación de m de x y r de x. Si yo divido t de x en g de x y el resto nuevo da 0, quiere decir que el mensaje llegó sin error. ¿Sí? Si hubiera habido algún error, el mensaje habría llegado, el resto no sería 0. ¿Sí? Entonces, fíjense que calcular esto es bastante fácil para una computadora de simplemente resolver una división. Y más aún, esto se puede resolver con registros de desplazamiento. ¿Sí? Y eso es aún más rápido para una PC, e incluso se lo puede implementar con un módulo, ¿sí? En un embebido. En un sistema embebido se puede implementar un codificador y decodificador de desplazamiento. De hecho, muchos micros traen un generador de CDC embebido, que no tengo que poner a mi micro a calcular el CDC a mano, ¿sí? A resolver toda esta operación, sino que a un módulo le paso el dato y le pido que me calcule el CDC. No sé si en T igual a 0 o en un par de ciclos de instrucción lo calculará, no estoy seguro, y debe depender de la arquitectura. La verdad que nunca lo usé, o sea, el generador de CDC embebido, pero definitivamente es mucho más rápido que hacerlo por código, ¿sí? Hacerlo instrucción a instrucción. Sí. ¿No? Vamos, te conozco. ¿Estamos? ¿Se entiende? Bien, cuando nosotros decimos CDC 16, o sea, un CDC de 16 bits, nos referimos normalmente al orden del polinomio generador. Entonces, el CDC 16 por general utilizar un polinomio de grado 16. No quiere decir que tenga los 16 elementos, ¿sí? O sea, puede ser x a la 15, más x a la cuarta, más 2x, más 1. Perdón, más x más 1. ¿Sí? O sea, marcar los elementos de que tengan 1 en el polinomio. Pero el mayor elemento, el orden del polinomio, es lo que define el tipo de CDC. Un CDC 16, un CDC 32. ¿Sí? Tengo una pregunta. Sí. Nosotros tenemos el mensaje original y Sí. después tenemos los bits que me generan el g de x. Sí. ¿Esos bits de dónde salen? ¿Son parte del mensaje? ¿Cómo de dónde sale? Cuando vos recibís, Claro, cuando yo quiero armar el g de x, que reemplazamos si era 1, va por... el G de X tiene que estar acordado, no es parte del mensaje. Ah, El G de X lo vas a utilizar para cada mensaje que vos quieras codificar. Supongamos que tenés que transmitir 16 tramas. Bueno, a cada trama le vas a agregar su CDC. Y siempre vas a utilizar el mismo polinomio generador. bien. ¿Sí? O sea, cuando vos comprimís en WinZip o en WinRAR y comprimís un archivo, siempre utilizarás el mismo polinomio, que debe ser un polinomio normalizado, para generar el CDC del archivo. Claro. ¿Sí? O sea, son normalmente polinomios normalizados. O por lo menos que se han puesto de acuerdo entre transmisor y receptor. ¿Sí? Ah, sí. Y el Cuando generador, te sentás y hasta respirás para hablar, ya se nota que estás por hacer una pregunta. porque nada. El G de X, ¿de dónde lo...? O sea, lo acordamos entre el transmisor y el receptor. Sí. Pero en base a qué, yo puedo armar el G de X que a mí se me ocurra, o hay una tablita, o unos son mejores que otros. ¿Qué única diferencia hubiera sido si yo tengo el 1, 0, 0, 0? Es lo que acabamos de decir. Algunos polinomios son mejores para detectar cierto tipo de error. Hay estudios que analizan y te dicen, bueno, el mejor polinomio para utilizar con CDC es este. Y normalmente se utiliza de manera comercial los que tengan mejor tasa de efectividad. ¿Sí? Para detectar los errores. Y esto puedo detectar cualquier error que haya, yo lo puedo detectar.
No, tiene sus limitaciones. Eso lo vamos a ver ahora. No te adelantes. ¿Cuáles son las características del CRC? Permite calcular los bits que se deben agregar al mensaje original. Un CRC de n bits agrega n bits al mensaje original. Si un CRC de 16 bits agrega 16 bits. No nos olvidemos que la cantidad de bits que agrega es el orden del polinomio. ¿Sí? Entonces, el mismo algoritmo permite verificar también si el mensaje recibido contiene o no errores. Lo que acabamos de ver. Yo agarro el mensaje y directamente le hago el mismo algoritmo. No es que calculo de nuevo el CRC y comparo. Le aplico al mensaje entero el mismo algoritmo y ya está. ¿Sí? Si da 0, el mensaje llegó bien. No hace falta la comparación. Es una instrucción menos. En millones de tramas, sumo. Y el cálculo se puede realizar a medida que se transmiten o se reciben los bits. ¿Sí? A medida que yo voy recibiendo los bits, a medida que yo los voy transmitiendo, voy calculando el CRC para transmitir. ¿Sí? No hace falta tener todo el mensaje, tener todo el paquete completo para calcular todos los CRC y recién empezar a transmitir. Yo voy calculando el CRC trama a trama a medida que lo voy transmitiendo. Se utilizan. Bien. Y acá vamos a ver lo que les decía de los circuitos generadores con registro de desplazamiento. Esto es lo que utilizan los sistemas embebidos para poder hacer el cálculo este de los CRC de una manera más rápida y más eficiente. ¿Me puedo estar preguntando? ¿Qué pasó? No, pues o sea, eso que yo puedo ir haciendo al mismo tiempo, digamos, en tanto yo empiezo a transmitir esto primero. Si yo empiezo a transmitir de aquí, Y no puede transmitir el ¿y estos son los más o los menos significativos? Da igual, o lo decido yo también. No creo que se diferencia, pero el CRC por general es lo último que se transmite. En UART, en puerto serie, se transmite el bit menos significativo primero. Entonces en el osciloscopio siempre ve la palabra invertida. Si voy a mostrar el osciloscopio la trama que está transmitiendo, la ves invertida. Porque lo primero se transmite el menos significativo. Y el CRC normalmente va al final. Entonces, podéis ir calculando y transmitiendo. Bien. ¿Cómo hacemos el mismo cálculo del CRC, pero con registro de desplazamiento? O sea, ¿cómo lo va a hacer el sistema MBD? Vamos a utilizar tanto el registro de desplazamientos como el orden del polinomio generador. Si tengo un polinomio de orden 4, utilizaré 4 registros de desplazamiento. Se utilizan tantas compuertas SOR como unos tenga el polinomio generador. ¿Sí? Y los registros se ubican en cada signo más del polinomio generador y las SOR se ubican a la derecha del registro de desplazamiento que tiene un 1, excepto en el de mayor grado. De nuevo, un trabalenguas. Pero cuando lo mostramos debe ser súper fácil, ¿verdad? Bueno, escribimos el polinomio, pero completando todos los huecos. X a la cuarta más X al cubo más 0X al cuadrado más 0X a la 1 más 1. ¿Sí? El polinomio generador es ese de arriba. Fíjense que no es el mismo de recién. Recién era X a la cuarta más X más 1. ¿Sí? Ahora tengo este polinomio. Debajo de cada signo más voy a poner un registro de desplazamiento. Y debajo de cada coeficiente que tengo un 1, voy a poner un sumador, excepto en el de mayor orden. Es literalmente lo que dice la diapositiva anterior. ¿Sí? Escribo el polinomio, debajo de cada signo más voy a poner un registro de desplazamiento, debajo de cada coeficiente 1 voy a poner un sumador, excepto en el de mayor orden. ¿Estamos? ¿Sí? Bien. Este es el armado. ¿Cómo hace esto para calcular el CRC? Y no tengo diapositiva por eso. ¿Qué le perdieron la diapositiva? Termina. Paso de 33 a 34. No, en la práctica lo van a ver, pero me gustaba darle, pensaba que había un ejemplo para darle. No, veo que no. ¿De qué? En la práctica lo van a ver, pero pensaba ¿Sabio que de ejemplo de qué? de cálculo de CRC. Ah, ok. Como debería ser el pizarrón, me parece. Seguro voy a aprender esta luz no brilla.
y ese estaba poniendo en la regla y no, para mí cambia la llave cada vez que la llave de Schrödinger. Bueno, Rafael, para que Bueno, pero este pino. ahora sí. Bien, ¿cómo sería esto? Abajo de cada signo más ponemos un registro de desplazamiento. Y abajo de cada coeficiente 1 pongo un signo más, excepto en el más significativo. ¿Sí? Y armamos lo siguiente. Por acá entrarán los datos, pasan acá, 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 y de aquí volverán a los sumadores. Elijamos un dato cualquiera, no elijamos uno muy largo, así no se vuelva largo la matemática. Vamos a suponer que los datos que van a ingresar van a ser, qué sé yo, 0, 1, 1, 0, 1. ¿Sí? Bien. Y además tenemos que agregar los 4 bits del CRC. ¿Verdad? Bien. ¿Cómo se hace el cálculo de esto? Empezamos con todos los registros de desplazamiento en C. Entonces, acaba de empezar en C, antes de que entre el primer dato. ¿Sí? Entre el primer dato. 0 por exclusivo, 0, 0. Este 0 pasa para acá directamente porque no tiene sumador. Este 0 pasa para acá porque no tiene sumador. Este 0 por exclusivo con 0, 0. ¿Se entiende cómo se calcula? Los registros de desplazamiento van a ir desplazando los valores, pero si hay un OR exclusivo, hago el OR exclusivo entre ese y el valor que tenía F3 antes, que es lo que se realimenta acá. ¿Estamos? Ingreso un 1. 1 con 0, 1, 0, 0, 0 con 0, 0. Ingreso otro 1. 1 con 0, 1. El 1 pasa para acá, 0, 0 con 0, 0. Ingreso un 0. 0 con 0, 0. El 1 pasa para acá, el 1 pasa para acá, el 0 pasa para acá. ¿Vamos bien? Vamos ahí. ¿No era SOR? El último 0 que ha hecho pasa para acá era un SOR. Sí, perdón, bueno, no era un SOR, pero era 0 con 0, 0. ¿Estamos? Entro un 1. 1 con 0, 1. El 0 pasa para acá, el 1 pasa para acá, 1 con 0, 1. ¿Bien? Sigamos. Entro un 0. 0 con 1, 1. El 1 pasa para acá, el 0 pasa para acá, 1 con 1, 0. Entro otro 0. Tengo miedo que me quede todo 0. No, porque esto es 1. 0 con 0, 0. El 1, 1, 0. Vamos a dejarse bonito los números. Entro otro 0. 0, 0 con 0, 0, 1,
1, 1. ¿Verdad? Ese 0 no se desplaza. Y ahí va. Ah, perdón, este es 0. Acá le veré. Este era 0. Este es 1 y este es 1. Tenés razón. Las computadoras lo hacen mejor que yo. Entra otro 0. 0 con 1, 1. El 0 pasa para acá. El 0 pasa para acá. 1 con 1, 0. Bien. Acabo de obtener lo que yo tengo que transmitir, el R de X. Entonces, si yo voy a transmitir, ¿qué transmito? Voy a transmitir El mensaje. 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Bueno, lo voy a hacer mejor. Este va a ser mi T de federación. ¿Sí? Yo quería transmitir el M de MS y termino transmitiendo ese T de X. ¿Sí? 0, 1, 1, 0, 1. ¿Estamos? ¿Cómo se resuelve el CDC o cómo se verifica? Y hacer la misma operación y tiene que haber esto. Hacemos la misma operación, pero ahora vamos a poner este T de X. O sea, básicamente cambia este nada más. ¿Sí? Y podríamos repetir solamente la última etapa, no hace falta que repitamos todo el cálculo. ¿Verdad? Sí. Cuando nosotros lo estemos verificando, vamos a llegar a esta etapa donde, ¿qué pasa? 1 con 1, 0. 0 se desplaza para acá, 0 se desplaza para acá, 1 con 1, 0. El dato llegó correcto. ¿Se entiende? Y esta es la forma en la que un generador y un verificador, un decodificador de CRC se implementan en un sistema embebido. Simplemente con registro de desplazamiento y con puerta sola. ¿Sí? Por eso es que el CRC es muy económico de implementar en hardware. ¿Sí? ¿Se entiende? Y este método puede fallar si justo el error en la transmisión te genera una trama que sea múltipla del CRC, digamos, del GDX. O sea, si se da esa casualidad, no lo detecta el error. Sí, lo que habría que ver es la implicancia de qué significa que se genere una trama con bla, 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 todo lo que acaba de decir. Y normalmente eso es cuando la ráfaga de error es mayor al orden del polinomio. ¿Sí? Bien. O sea, la longitud del polinomio generador yo la voy a elegir en función de la longitud de la ráfaga que yo quiero ser capaz de detectar el error. Ya. Dos diapositivas más y llegamos a eso para cortar. ¿Sí? Entonces, el polinomio generador tiene que elegirse con cuidado. ¿Por qué? Como les decía, la capacidad de detección varía en función de las características que tenga el polinomio. ¿Sí? Para cada tamaño de CRC puede haber múltiples polinomios generadores, siendo los más comunes CRC32, con un orden 32, CRC16, CRC C6TT, que es otro polinomio distinto de orden 16, ¿sí? Cada uno tendrá diferentes capacidades de detección. CRC32, esa es la cantidad de coeficientes que tiene CRC32, ¿sí? Y el esquema de paridad par vendría a ser un CRC1, donde el CRC1 es X más 1. Esto sería lo mismo que utilizar paridad par, ¿sí? Y el esquema de LRC anterior vendría a ser un CRC8 con el coeficiente X a la 8 más 1. O sea, esto sería lo mismo que hacer paridad par o un LRC con paridad par. Ese LRC8 es porque eran 8 bits, no tiene nada que ver con eso. Claro, porque eran 8 bits. No, en realidad, perdón, CRC8 es porque el orden del polinomio es 8. Claro, pero el R es el LRC. Sí, Si yo lo hubiera aplicado, sí, es porque tenías una palabra de 8 bits. si eran de 10, no. Si lo aplicabas en una palabra de 16 bits, sería un LRC
con un CRC 16 de X a la 16 más 1. Ok, bien. ¿Sí? Para aplicar esto, lo del pizarrón, o sea, sí o sí tienen que empezar con uno, el primer coeficiente tiene que ser uno. ¿Es lo que me decís? Pues, Sí. No, por ejemplo, elegí la 4. si esto fuera un 0, el orden del polinomio de X es 3, ya no es 4. Ah, claro. ¿Sí? De hecho, acá puede haber un 0 X a la quinta, solo que no lo ponemos. Ah, ¿Se entiende? Sí, este siempre tendría que ser 1, porque si no el orden ya se reduce. Entonces ya lo habríamos hecho hasta acá nada más. ¿Sí? ¿Se entiende la pregunta? No es trivial la pregunta, porque le podemos poner un parcial de 0 X a la quinta y a ver si se dan cuenta que el polinomio es orden 4, no 5. Capacidad del CDC. El CDC, analizar la capacidad de detección que tengo un CDC no es algo trivial, porque me permite elegir de manera adecuada el polinomio. Detecta el 100% de ráfagas de longitud menor o igual al orden del polinomio. Entonces, yo tengo un polinomio de orden 4, va a detectar todos los errores en ráfagas de orden 4, 3, 2 y 1. ¿Sí? Detecta la mayoría de las ráfagas de errores mayor al polinomio generador y es aproximadamente 1 menos 2 a la menos n. ¿Sí? Donde n es el orden del polinomio. Ese es el orden, esa es la tasa con la cual detecta los errores de ráfagas mayores al orden del polinomio. O sea, la probabilidad. Exacto. El CDC12, por ejemplo, detecta el 100% de errores en ráfaga de 12 bits o menos, y el 99,91% de errores de 13 bits y el 96,96% de los errores del resto de ráfagas. ¿Sí? Fíjense la tasa de detección que tiene. Es bastante alta. ¿Sí? Si esto ya queda determinado por el orden del polinomio generador, ¿qué es lo que queda que, como he dicho recién, se ha estudiado para ver cuál era mejor en determinadas características? O sea, si ya está establecido esto por el orden, ¿qué más queda? Y podría ver qué polinomio te conviene, ¿no? A ver, puede haber polinomios que son más rápidos para calcular, quizás, Okay. porque pueden, o más económicos, porque cuanto mayor coeficiente 1 tengas, más sumadores hay. Okay. Entonces, si lo implementas en hardware, quizás tengas menor cantidad de compuertas, son más económicos. Capaz que se pueden redistribuir los circuitos para hacerlo más rápido también. También. Sí, ¿Sí? esa fórmula de 1 menos 2 a la menos n, específicamente si usamos los CRC, o sea, los generadores que estaban en la diapositiva de recién, no era algo. No, hay que tener. ¿Sí? Bien. Bueno, con esto terminaremos por hoy. ¿Se entendió? ¿Dudas? No, no es para corrección, es para detección. Es solamente detección. CDC nos permite corregir errores. De hecho, la próxima diapositiva dice método de retransmisión. Vamos a ver cómo retransmitimos y recién después vemos cómo corregimos errores. ¿Sí? Por ahora solo vemos detección de errores. ¿Sí? Muchas gracias.